herramienta tan importante de lo cual nosotros lo que hacemos primeramente es recabar toda la información lo más prudente y necesaria y transformarla en una herramienta diagnóstica. Entonces, ¿cómo es lo que vamos a empezar haciendo este instrumento tan importante de lo que se llama historia clínica? Me imagino que en alguna oportunidad ya han hecho una historia clínica, ¿o no? ¿Sí? Levanten la mano lo que es historia clínica. Ahora, ¿quién me dice qué es una historia clínica? Médico legal. ¿Qué más? Un documento médico legal. ¿Para qué me sirve? Para recabar información. ¿Qué más? Y poder llegar a un diagnóstico. Llegar a una impresión diagnóstica. ¿No es cierto? Entonces, esta herramienta, doctores, que usted llama historia clínica, es una herramienta de vital importancia porque tiene que ser algo confidencial, legible, sistematizada, organizada, que si no está bien hecha la historia clínica, doctores, este instrumento puede jugar a favor o en contra. ¿No es cierto? Porque cuando ocurre una supuesta negligencia médica, ¿qué creen ustedes que es lo primero que pasa? ¿Será que vienen y hablan con el doctor y me dicen a mí, doctor, qué fue con lo que pasó con la paciente? Explíqueme. No, lo primero que hace, se encuentra la historia. Lo primero que hace. Y empiezan a revisar desde el minuto que ingresó el paciente hasta qué aconteció con él. Usted hizo una evolución, usted interrogó a la paciente, omitió datos. Y eso a usted lo va a juzgar si lo hizo correctamente o no lo hizo. ¿No es cierto? Gracias. Entonces, veamos qué es una historia clínica en obstetricia. Léalo, por favor. Historia clínica en obstetricia es el conjunto de documentos surgidos de la relación obstetra y el paciente, o también entre el usuario y el hospital o atención primaria. Es un documento válido desde el punto de vista clínico y legal, en el que vamos a consignar todos los datos de la gestante. Se elabora de acuerdo al tipo de atención o servicio que se va a brindar. Es un documento principal de un sistema de información hospitalario. Se origina con el primer episodio de control del embarazo, ya sea en el hospital o en la atención primaria. Ok, muy bien. Dice que la historia clínica en obstetricia es ese documento legal surgido entre quién? Entre el médico y el paciente. ¿No es cierto? ¿De dónde se debe realizar una historia clínica? Desde el momento que usted entra en contacto con el paciente. Desde ahí se tiene que registrar haciendo una historia clínica muy específica. ¿Cuál es la importancia? Recoger ¿qué? Datos. Porque usted esos datos lo va a transformar ¿en qué? En información. Y lo va a procesar ¿en qué? En una posibilidad diagnóstica. ¿No es cierto? Porque sin ella, ¿qué? Es imposible que usted pueda tener una visión completa y global del paciente. ¿No es cierto? Mucho ojo cuando ustedes hagan una historia clínica, chicos. ¿Cuál es la característica de hacer una historia clínica? Confidencialidad. ¿Usted sabe el secreto de él? ¿Sabe su vida? No. ¿Y usted sabe su vida de ella? Tampoco. Entonces, ¿ustedes creen que la historia clínica la podemos divulgar a toda la gente? No. La historia clínica es única, confidencial. No puede usted divulgar enfermedades o patologías de ninguna otra persona. Si ustedes vienen y me piden la historia clínica a mí, yo no se la voy a dar. ¿Cuándo yo daría una historia clínica? Cuando es requerida bajo requerimiento fiscal. Es la única manera que se entrega la historia clínica. Después no se toca la historia clínica. Debe ser segura, disponible, única y ¿qué dice aquí? Legible. ¿No es cierto? Si no entienden su letra, doctores, ustedes creen que alguien va a entender su letra. En auditoría médica no existe eso. Tenemos que tener. Cuidadosa atención a lo que la gestante narra, no interrumpirla innecesariamente, usar un lenguaje adecuado para ella y
Bien, usted tiene que ser cauteloso con lo que usted pregunta, sobre todo si vamos a invadir la privacidad de un paciente, ¿no es cierto? En ginecología muchas veces las preguntas son incómodas porque es nuestro ambiente. Por ejemplo, si yo le preguntara a ella, ¿cuántos compañeros sexuales has tenido? ¿Te incomodaría eso? Sí, claro que sí, ¿no es cierto? O que usted le diga a una paciente, ¿por qué señora tiene tantos hijos si ya va por el sexto hijo, embarazo? ¿Incomoda eso? Obviamente. Entonces usted tiene que hablar con el mayor respeto y tacto posible, ¿no? Como también hacerse entender que la paciente no le puede entender su terminología médica. Una paciente no sabe qué es una metrorragia, una paciente no sabe qué es una cefalea, una disnea. Usted tiene que hablar de acorde a ella. Muchas veces las pacientes, ¿cómo vienen? Doctor, perdí o he roto la fuente. ¿Qué significa eso, roto la fuente? ¿Se le cayó un utensilio en su casa? ¿Qué es eso? Cuando dicen las pacientes, doctor, he roto la fuente. Amniótico. Rotura del saco amniótico. Ruptura de la bolsa amniótica, ¿no es cierto? Pero ellos no saben, ellos se rompió la fuente. Ya estoy por dar a luz, dicen. ¿Que ya están por alumbrar o qué? ¿No es cierto? Son terminologías que ellos utilizan. Y usted no va a poner eso en la historia clínica, paciente a punto de dar a luz. No existe, ustedes son médicos. ¿No es cierto? Paciente en trabajo de parto, ¿no? Pérdida de líquido transvaginal, ¿no? Tengan cuidado en ese tema, porque a veces ponen así la historia clínica. Dice que la primera observación de una gestante es algo llamado ectoscopía. ¿Saben qué se llama eso, ectoscopía? Si ahorita alguien entra por esa puerta, ¿qué es lo primero que hacen ustedes? Girarlo. La miran de pie a cabeza hasta que se siente en su silla. Entonces, ¿qué están haciendo? Observando, ¿no es cierto? Describir, eso se llama ectoscopía, la observación. Si una paciente viene con un abdomen así de grande, que apenas está caminando, así como patito, ¿le llama la atención? Claro, por Dios, ¿cuántos hijos tiene adentro, digamos, dirían ustedes, no? ¿Serán 3, serán 4? Muchas veces las pacientes vienen así, porque no pueden ya de la barriga, y la espalda hace una lordosis, compensando el peso gravídico, ¿no? Esas cosas, o que vengan con las piernas totalmente dematizadas, ¿no? Eso es lo que usted tiene que observar. Ahora, ¿cómo se compone una historia clínica? ¿Cuáles son las partes? Desde la anamnesis, el examen clínico, si cuenta con exámenes auxiliares, una impresión diagnóstica, ojo que estoy hablando de impresión, no estoy diciendo confirmación diagnóstica, ¿no es cierto? Y por último, un tratamiento. Y así generalmente es como está desarrollada una historia clínica, ¿no es cierto? Todo el conjunto que usted tiene que definir, digámoslo así, desde cabeza hasta los pies, totalmente detallado. Esto se lo voy a pasar, doctor. Ustedes saben que se lo paso al doctor, no se preocupen. Bien, ¿qué es una anamnesis? Léanlo, por favor. ¿Qué es anamnesis? Bien, entonces, ¿qué habíamos dicho que era una anamnesis? El interrogatorio que uno tiene con el paciente. El interrogatorio que usted hace al paciente. ¿Para qué? De forma, dice, ordenada y sistematizada. Si una paciente viene, doctor, ¿cómo está? Adelante. Doctor, estoy con dolor de cabeza, estoy con diarrea, estoy con vómito. ¿Cómo van a ordenar eso? ¿Por dónde van a empezar? ¿Por dónde se empieza? ¿Ah? Ya, muy bien. El dolor
dolor, ¿no? ¿Cómo describirían el dolor? Señora, primero la evolución, ¿no es cierto? ¿De qué tiempo? ¿Qué intensidad? ¿Cuándo apareció? ¿Hay o no hay radiación? ¿Qué síntomas están acompañando? Diarrea, vómito, sangrado. Así va de forma ordenada y sistematizada. No puede ser que usted me diga, doctor, que está con sangrado y después de último con dolor abdominal. Siempre el signo mayor predisposición a menor predisposición. Cuando nosotros hablamos de una afiliación, hay ciertos parámetros que nos sirven mucho la información. Si yo le digo a usted, ¿será importante saber la edad de una paciente embarazada? Sí. ¿Por qué? Porque en personas con una edad más avanzada hay mucho más riesgo en el embarazo que en una mujer joven. Bien, eso en personas, como dice, de edad mucho avanzada. Si viene una niña a su consultorio de 16 años, ¿le llamaría la atención que esté embarazada? Sí. Claro que sí. Porque una niña de 16 años a esta edad está embarazada. Si yo que tengo 30 estoy estudiando medicina, digamos. ¿O no? Sí. ¿No es cierto? Y se van a llevar esa sorpresa. Paciente de 17, 15 años, segunda cesárea. 20 años, tercer hijo, parto normal, 20 años. ¿Por qué? ¿Dónde estamos fallando? ¿No es cierto? Como también pacientes, como dice ella, de 40, 45 años, embarazo, pero son embarazos de alto riesgo por tal vez producirse algún tipo de malformación. El domicilio. ¿Importante saber el domicilio de la paciente? Sí. ¿Por qué me sirve saber dónde vive? Si vive en Urubó o vive en la Luján, digamos. Porque dependiendo del lugar igual donde vive puedes descartar algunas enfermedades, como las personas que viven en lugares rurales pueden tener... Bien, y eso estamos hablando del lugar de procedencia. Aquí en Santa Cruz tenemos municipios como ser, qué sé yo, Valle Grande, ¿no es cierto? Donde hay mayor índice de qué? Chaga, biensísimo. Si nos vamos a este lado de la Chiquitanía, Guarayo, ¿qué zona es esa? Santa Cruz es uno de los departamentos con alto índice de VIH, por si acaso. Y uno de los municipios de mayor alto contagio de VIH es el lado de Guarayo. ¿No es cierto? Entonces, como decía acá el doctor, hay ciertos municipios que hay enfermedades más predisponentes. ¿No es cierto? Como lugares, como decía, no es lo mismo vivir en la zona urbana que vivir en la zona rural. Porque no cuentan muchas veces con qué, con los servicios básicos. Tal vez tiene que bombear agua, sacar de la noria, ir a una letrina y no cuenta con los servicios necesarios, ¿no es cierto? Y esos son factores de riesgo. Bien. Complementando lo que decía mi compañero, también el domicilio sería necesario para saber la ubicación de dónde vive la gestante, ¿no? Por si acaso surge algún problema y tal vez en ese caso se fuera a buscar al familiar. Sirve. Bien, ese dato también. Como también dice que por cada 50.000 habitantes, en cada, por ejemplo, en la villa, más de 50.000, debería tener su propio centro de salud. Pero muchas veces no cuenta con ese sistema y se está viniendo de todos los alrededores a que San Juan de Dios, Hospital de Niños, Japonés, y lo tenemos el sistema totalmente saturado. ¿No es cierto? Bien, para ir avanzando. Por último, la religión. ¿Qué me interesa si es cristiana, mormona, católica? ¿Por qué es importante? Porque a veces pueden tener ciertas costumbres. ¿Verdad? Porque a veces pueden tener ciertas costumbres en el embarazo. Hay muchas de las pacientes que muchas veces rechazan por su creencia transfusiones sanguíneas. Sí. No aceptan una cirugía porque no es una vía natural. ¿No es cierto? Y con esas cosas muchas veces tenemos que lidiar. ¿A qué es lo que me voy? Que cada punto es un factor que usted tiene que saber determinar. ¿No es cierto? Y le da mucha información al momento que usted va a plantear un diagnóstico a la paciente. Vamos a hablar un poquito acerca de los antecedentes, tanto personales como no personales, de la paciente. Si hablamos de los antecedentes personales, muchas veces tenemos que indagar, por eso le decía a ella,
en el ámbito ginecológico, ¿no es cierto? ¿Qué preguntamos? Ya llevamos con ustedes historia clínica ginecológica, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Todavía? Todavía. Ya. Entonces, en la ginecología muchas veces tenemos que invadir el ámbito privado de una paciente. ¿Desde cuándo? Muchas veces tenemos que preguntar, ¿cuándo empezó su menarquia? ¿Sabe qué significa menarquia? Primera menstruación. menstruación. ¿Para qué me sirve eso? Como dato relevante, si ella menstruó a una edad adecuada, a una edad muy precoz o a una edad muy tardía. Eso me conlleva a que si ella menstruó a una edad muy precoz, va a tener menopausia precoz. Y si menstruó a una edad muy tardía, va a tener una menopausia tardía. Así consecutivamente. El número de compañeros sexuales. ¿Para qué me sirve, como le preguntaba a ella, saber cuántos compañeros sexuales ha tenido? ¿Cuántas parejas? ¿Qué riesgo es tener eso? Exactamente. Riesgo de tal vez algún momento padecer alguna infección de transmisión sexual. Tomen nota de eso, es infección, no enfermedad. ¿No es cierto? Porque la infección es lo que le va a dar a usted una enfermedad. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más preguntamos en el aspecto ginecológico? 15 años. ¿Algún momento se ha hecho usted un papá cuidado? No, nunca me hice en la vida. ¿Se cuidaba con un método anticonceptivo? Tal vez este embarazo viene con la tela a mano al bebé. Y pasa, hemos tenido casos así. ¿No es cierto? Pastilla anticonceptiva que falló, inyecciones trimestrales que falló, la pastilla del día de emergencia que falló. O sea, ningún método anticonceptivo jóvenes es 100% seguro. ¿Cuál es el único que es 100% seguro? Cerrar las piernas. ¿No es cierto? Pero creo que había un caso igual de un bebé que nació con la T de cobre en mano igual. Pero es que no es mentira, eso lo vivimos a diario. ¿Qué pasa, doctor? Que cuando este embarazo se concibe con la T de cobre, no se puede retirar. ¿Por qué? Yo les enseñé a ustedes que ahí se forma una bolsa amniótica. Exactamente. Y si yo la retiro, se rompe y se pierde el embarazo. Entonces, el embarazo sigue evolucionando. ¿Ya? Por si acaso. Bien. Entonces, nosotros vamos viendo, ¿no? Desde la anticoncepción, el examen ginecológico previo que se hubiera hecho antes, si hizo algún tratamiento y también lo más importante, fecha última de menstruación. ¿Eso para qué me sirve a mí? ¿Para qué me sirve saber No me acuerdo. cuándo es su fecha última de menstruación? No más que has dicho. Para saber su signo. ¿Cuándo fue? La semana de... A ver, ¿cuánto es? Cuando ustedes quieren saber La- Esto es cuántas clave semanas para ligar. pueda tener una paciente, usted tiene tres formas de saber. ¿Cómo se llama? La primera, mediante la FU. ¿Cuándo fue la fecha última de menstruación? La paciente no se acuerda, ¿a qué es lo que acude posteriormente? Hágase una ecografía, dice, ¿no ves? Sí. Muy bien. La paciente no sabe, no tiene dinero para hacer una ecografía. Entonces van a aprender el día de hoy que usted lo puede hacer mediante examen físico con lo que se llama la altura uterina. Y sabiendo, doctores, cuándo es la fecha última de menstruación, usted puede sacar ¿qué? La fecha probable de parto. ¿Qué fecha es hoy? 20 de marzo. 20 de marzo. 20 de marzo. 20. ¿Se me olvidó el papel ayer? ¿Quién es papá acá? ¿Ninguno? Bien. No uso del último. ¿El proyecto? Proyecto a largo plazo. Si mi última fecha de menstruación fue el 20 de marzo, para que usted pueda calcular la fecha probable de parto, tiene usted tres reglas importantes que le pueden servir para saber cuándo van a ser ese bebé. ¿Según? Ya. La fecha probable de parto dice que la regla de Nayeli no es nada más que la fecha última de menstruación
más 7 días menos 3 meses. Entonces, ¿cuánto es 20 más 7? 27. Menos 3 meses a marzo, diciembre de 2026. Fecha que van a nacer este niño, el 27 de diciembre de 2026. Se puede calcular. La de Pinar es prácticamente lo mismo. Fecha última de menstruación, solamente se le agrega 10 días, Entonces, no se vaya a caer. menos 3 meses. Y tenemos, varía solamente los 3 días que serían, ¿no? Estaríamos hablando del 30 de marzo de 2026. Son fechas probables, doctores, pero eso va mucho, depende también que no falle la fecha última de menstruación. La variación que puede haber entre la ecografía y la fecha última de menstruación no debe superar la 1 semana de diferencia. Si pasa más de eso, no sirve, no es confiable. ¿No es cierto? Bien. Entonces, eso es lo que yo le estaba mostrando. Cuando vemos los antecedentes ginecobstétricos, doctores, hay algo en obstetricia que se llama también la fórmula obstétrica. ¿Qué significa? ¿Usted quiere saber la paridad de la paciente? En historia clínica viene un casillero solamente que habla de su antecedente obstétrico. Y eso significa cuántas gestaciones ha tenido, cuántos partos, cuántos abortos y cuántas cesáreas. Acá. Esto significa gesta, no se olvide que de gesta, parto, aborto y cesárea. Esta es su fórmula obstétrica. Hagamos un ejercicio rapidito. Tenemos una paciente de 25 años que nos dice que tiene como antecedente 2 partos por vía vaginal. ¿Cómo sería la fórmula obstétrica en esta paciente? 2. Para sus recomendaciones, doctores, el embarazo actual nunca se cuenta. Se cuentan los embarazos previos. Entonces tiene 2 partos anteriores, gestas 2, parto 2, aborto 0, cesárea 0. ¿Me entienden eso? Sí. Incluso ya yo estoy sabiendo qué paridad y qué diagnóstico tiene esta paciente. Toda paciente que tiene embarazo por primera vez se denomina primigesta. La que tiene 2 se llama segunda. A partir del tercero hacia adelante se denomina multigesta. Y aquella que tiene más de 5 hijos hacia adelante, gran multigesta. ¿Cuál sería el sinónimo si la paciente ya nació o ya lo tienen los hijos? Si ve primigesta, sería primípara. Si es segundigesta, sería segundípara. Porque ya está en el puerperio. Multípara, Ovípara, multigesta, multípara. Para poner. Y gran multigesta, gran multípara. Así generalmente se debe catalogar a la paciente. Toda paciente que sea menor de 18 años se considera precoz. Toda paciente mayor de 40 años se considera primigesta, funcional, añosa. ¿Ya? Esa terminología es muy importante porque sé con qué tipo estoy trabajando de paciente. Aquí, ¿qué tipo de paciente usted tiene? ¿Es primigesta, es segundiguesta, es multigesta? ¿Qué es? Tiene 3. Y el tercero. El tercero está trabajando con una multigesta, pero como antecedente tiene 2 partos anteriores. Entonces, ¿No?
Si le dice a usted, doctor, he Dos- tenido dos han nacido, dos tercero hijos no. y los dos por cesárea, ¿qué tipo de paciente es? 2002. ¿Ah? 2 y 2 por cesárea. Sigue siendo una multigesta, solamente que cambió la vía de parto. Ya no fue cesárea, ya no fue parto, fue cesárea. Y mire, sabiendo que ya tiene una cirugía, ya sé que la paciente ya no es candidata para parto normal. Ya es un embarazo de alto riesgo por cirugía previa. ¿Ve? Solamente ha sido la fórmula obstétrica. Y si fuera lo siguiente, tiene 2 gestaciones y tiene 2 abortos. ¿Qué tipo de paciente tendrían ahí ustedes? Igual lo mismo. Multigeste. Tiene 2, este es el tercer embarazo, se volvió a embarazar. Multigeste. Multigesta, ¿qué? ¿Quién se anima a decirme qué? Está bien ahí, pero como nunca ha tenido hijos, multipará. Bien. Puede haber sido que fuera el primer aborto, la primera gestación y pérdida, primigesta, multipar, segundigesta, multipar. ¿Ya? Entonces, esa es la categoría de cómo hay que clasificar a las pacientes de acuerdo a su fórmula obstétrica. ¿Tienen alguna duda de eso? No, está claro. Gesta, para, aborto y cesárea. ¿Ya? Bien, sigamos avanzando. Bien, entonces eso es lo que usted evalúa en el embarazo, ¿no es cierto? Desde la fecha última de menstruación, la fecha probable de parto, la edad gestacional, su fórmula obstétrica, y eso se realiza mediante el control prenatal. Es importante saber qué antecedentes familiares tiene la paciente. Sí. ¿Para qué me sirve eso? Por si hay alguna enfermedad hereditaria. Bien, diabetes, hipertensión, ¿no es cierto? Cáncer de mama, incluso hasta los embarazos gemelares, ¿no? Hay familias que desde la abuela ya tuvo gemelo, ¿no es cierto? Y puede ser que usted sea la favorecida y va a tener un embarazo gemelar, porque es una predisposición genética. ¿Ya? La alimentación ¿Cómo se llama? como antecedentes no patológicos, sería importante saber. Sí, ¿no es cierto? ¿Cómo la alimentación generalmente es nuestra? ¿Ah? Saliendo de aquí nos vamos a comer una jiba, ¿no? O una soda de 2 litros, un helado. Salchipollo. Pollo chino. ¿A base de qué? Hipercalórica, hiperproteica. No se olviden eso. ¿Cuánto es lo normal que debería subir una paciente de peso durante la gestación? ¿Cuánto es la ganancia de peso? Ni idea. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué dicen por allá? Lo que se le venga a la cabeza. ¿20 kilos? 5 kilos. Tractor, Dios. 5 kilos. 5. 5. 12 kilos es lo que tiene que tener de ganancia de peso. Y eso, doctores, no se olviden que debe ser de acuerdo a qué? Al índice de masa corporal. Talla sobre peso. ¿Cierto? Que tiene que tener. Crece todo. Peso ideal, sobrepeso, obesidad mórbida. Los hábitos de una paciente: fuma, bebe, droga. ¿Es importante? ¿Por qué? Porque va a repercutir en dónde? En el feto. En el embarazo. ¿No es cierto? Toda sustancia nociva es complicación a que el producto salga con una alteración, ya sea psicomotor o alguna malformación fetal. Por eso es recomendable, doctores, que ustedes siempre guíen a este tipo de pacientes, ¿no es cierto?, al no alcoholismo, no fumen, no beban y sobre todo la higiene, que es importancia. ¿No? ¿Hay escuchado esa enfermedad que se llama toxoplasmosis? Sí. ¿Quién lo produce? Un parásito, El el gato. ¿Cómo el gato? ¿Será porque yo lo abrazo, lo beso? Por la heces fecal. Muchas Es veces una por el parasitosis. pelo del gato. ¿No es cierto? Entonces el gatito hace sus necesidades, no sé, en la alimentación, se contamina, y el parásito que es el Toxoplasma gondii es lo que produce malformación en el producto, ¿no? Alteración ocular, poliretinitis, que se llama microcefalia. ¿Ya? Hay
a la paciente que siempre se va a gastar basura, guante, alimentos bien lavados. Los antecedentes quirúrgicos, le decía yo, si su paciente tiene cesárea previa, si su paciente tal vez no tuvo aborto, pero tuvo embarazo ectópico, este nuevo embarazo puede ser que también sea ectópico, ¿no es cierto? Eso es lo importante que usted tiene que saber. Si fue operada de la vesícula, del apéndice, si le quitaron medio intestino, o hizo una peritonitis, ¿qué antecedente quirúrgico usted le está sacando? Los antecedentes alérgicos, doctor, yo soy asmática, ¿no? Cambia el clima y se me cierra el pecho, ¿no? O no puedo comer, qué sé yo, maní, o soy alérgica a este tipo de alimentación, claro, ¿no? O ustedes se van a dar muchas veces, se van a sorprender que hay pacientes alérgicos hasta el paracetamol, hasta el Dioxadol, ¿no? O peor, una penicilina, ¿no? Son entonces datos muy relevantes porque ya sabes con qué tipo de paciente usted está tratando. Una consulta, si la madre, por así decirlo, tendría alguna alergia a un fármaco, ¿el Ya. niño también puede llegar a nacer con la misma alergia? Generalmente crea anticuerpos el producto, ¿no? Generalmente no. Generalmente ya el mismo producto va creando sus propios anticuerpos. Ya, por ejemplo, si la mamá era asmática, el niño no va a ser asmático. ¿Ya? El historial obstétrico, doctores, para ir terminando esta parte de historia clínica, la edad, la evolución, cuántas semanas tiene su paciente, si ya tuvo antecedentes de parto prematuro, post-término, qué embarazo, qué cesárea tuvo complicaciones, ¿no es cierto? Y muchas veces hay que saber si tuvo alguna complicación durante el puerperio también, ¿no es cierto? Tal vez la paciente se embarazó a los 3 meses, después de dando un parto, después de tener su bebé, y pasa eso, ¿no es cierto? Una paciente que tiene un producto, que tiene su bebé después del parto, ya se puede embarazar al mes. ¿Por qué? Porque no le da la lactancia. Le expliqué eso, ¿no ves? Cuando hablamos del ciclo ovárico. ¿Por qué? Porque una paciente no menstrua durante la lactancia, porque libera una hormona que se llama ¿qué? Y pregunta en sus exámenes, ¿qué hormona libera? Prolactina. Y esta hormona prolactina me bloquea las hormonas que producen la menstruación, que es el estrógeno y la progesterona. Entonces, esta lactancia, doctores, mientras la madre le debe chupar exclusivamente, no hay menstruación. Pero si ella no le dio de lactar, nuevamente vuelve la menstruación y queda fértil y se embaraza nuevamente. ¿Ya? Entonces, eso es lo que buscamos, doctores, cuando tienen ustedes una gestante, la edad gestacional, la presencia de movimiento, síntomas, como me decía aquí la doctora, ¿sabe? Tiene dolor, tiene edema, y cuánto es el peso, la ganancia del peso que ha tenido, ¿no es cierto? Si ustedes saben que una paciente no debe superar los 12 kilos durante todo el embarazo, pero ya ha pasado los 30 kilos y está con una obesidad mórbida, ¿eso qué me va a conllevar? A que una paciente, ¿qué? Una paciente con obesa, ¿qué me conlleva? ¿Ah? Diabetes. Hipertensión. ¿No es cierto? Y la diabetes me lleva al producto que sea macrosómico. ¿No es cierto? Bien. ¿Algo más? Le preguntaría a una paciente, señora, ¿se ha hecho papá Nicolás alguna vez en su vida? ¿Se puede hacer durante el embarazo o no se puede hacer? ¿Qué dice? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Levanten la mano, sí, podemos hacer. Lo que dicen no podemos hacer. Ya como con miedo, Doctores, el Papa Nicolau no está contraindicado durante la gestación, excepto si tiene alguna amenaza de aborto o amenaza de parto prematuro. Después se puede hacer sin problema. La mamografía, doctores, paciente a partir de los 40 años, se debe hacer una vez al año mamografía. ¿Para qué? Para tratar el cáncer. Bien, exactamente, prevención del cáncer de mama. A la jovencita como ustedes, no se olviden la autoexploración una vez al mes. Autoexplorarse para descartar
bultos, secreciones, nódulos, Ya ¿no sabemos. es cierto? Que sea benigno. Y siempre lo ideal sería que antes de embarazarse se hubiera hecho un examen ginecológico Bueno, previo ella me dice. para descartar cualquier anomalía, ¿no es cierto? Y todo ese padecimiento ustedes lo han hecho, la historia clínica, sabiendo la fecha de última menstruación, que usted lo va a transformar cuánto es la fecha probable del parto y llegando a los 40 semanas de 280 días del embarazo, ¿no? Cuando una paciente tiene, como le decía aquí la doctora, algún padecimiento, por ejemplo, el dolor, me decía acá, bien, pero ¿qué es lo que va a detallar en ese dolor? Ubicación, tipo, es tipo contráctil, es espasmódico, es lacerante, es urente, ¿qué tipo? ¿Qué intensidad es? ¿Dónde comenzó? ¿Qué factores se agravan? Y sobre todo, ¿qué síntomas están acompañando? ¿No? Tenemos ese dolor que muchas veces cólico, es espasmódico. El dolor de trabajo de parto, doctores, es un dolor que nadie lo puede saber excepto la paciente. Es un dolor único. Es un dolor constrictivo que una vez comienza el dolor del trabajo de parto no para hasta que pulse el producto. ¿Ya? Es un dolor que cada vez se va intensificando más y más. Y muchas veces las pacientes hay que saber con qué síntomas y signos se acompañan. Escalofríos, fiebre, diarrea, vómito, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está teniendo la paciente? Algunas de ellas vienen acompañadas con esto, que es muy frecuente. ¿Han escuchado hablar de leucorrea? Leucorrea significa flujo, secreción. Algunas vienen secreción verdosa, amarillenta, café con leche, leche cortada. ¿No es cierto? Que hay olor a pescado, a queso, gluten, ¿no? Que puede estar picando, molestando, ardiendo. Entonces hay que saber describir la sintomatología específica que está padeciendo. Bien, y eso, doctores, es que nosotros nos conlleva a ver si hay algún tipo de complicación, qué tipo de tratamiento, qué antecedente y si va a repercutir durante el embarazo, durante el parto o el puerperio. ¿Ya? Y esta parte es donde ya usted tiene que actuar. ¿Cómo va a revisar a la embarazada? ¿Qué es lo que va a hacer primeramente? ¿Por dónde va a empezar? Doctores, hacer un examen físico obstétrico no es nada de otro mundo. No porque la paciente venga con una barriga así grande, se va a ir usted específicamente a abarcar lo que es el embarazo. Su paciente tiene cabeza, tiene tórax, tiene abdomen, tiene miembros inferiores. Entonces, en el embarazo, doctores, se debe hacer un examen físico completo. No solamente se va a ir a abarcar al embarazo, ¿ya? Minucioso, y se valora completamente el estado de salud de la mujer. Veamos un poquito de eso. Dice que el efecto, el examen físico general, ¿qué es lo que usted valora? Primeramente, Aspecto, fácil. ¿Qué es fácil? su cara, ¿Cómo su llega color de una piel. paciente embarazada adolorida riendo, doctora? Dolorida, tiene una fase álgida, ¿no? La actitud, ¿qué tipo de actitud tiene? ¿Está ansiosa? ¿Está somnolienta? ¿Está nubilada? ¿Le responde estímulo o no? ¿O viene totalmente alterada? La marcha, ¿cómo está caminando? ¿Está caminando normal? ¿O apenas ya está caminando una marcha lenta? ¿Has visto alguna vez una embarazada caminar? ¿Cómo camina? ¿Así, rapidito? Despacio. Así, despacio, claro. El peso que hay aquí adentro: útero, producto, líquido, placenta. ¿Cuánto peso cree que tiene eso ahí? Y apenas, hasta para dormir es dificultoso. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque todo el peso tiene el diafragma y no puede ni respirar. Es dificultoso un embarazo. Los signos vitales, que ustedes son capos sacando signos vitales, ¿no es cierto? Temperatura, Pulso. frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria. Entonces, esto es lo que le decía: ¿cuánto es lo que tiene que aumentar? No más de 12 kilos, por favor. Importante eso. El examen físico, doctores, no se olviden que tiene que empezar con un examen físico general.
Empezando por cabeza. ¿Cómo describen ustedes la cabeza? Ya, nomocráneo, nomocéfalo, ¿qué más? Con buena implantación. Buena implantación pilosa, ¿qué más? Pupilas isocóricas, fotorreactivas, cosas así. Se tiene que valorar igual a embarazada, porque ustedes pueden muchas veces llevar la sorpresa que no hay cabello, ¿no es cierto? Que tal vez no tiene los dientecitos, pasa eso. Porque no se olvide que todo se lo lleva el producto y el calcio, el hierro, los nutrientes lo absorbe el producto. Y a veces se le cae el cabello, se pican los dientes, ¿no? A veces hasta con 2 dientecitos vienen las pacientes. En tórax, doctores, ¿qué valoran en tórax? Pulmones. Claro, ¿qué más? Primero simetría, espacialidad, murmullo. Ustedes son capos, me imagino, en historia clínica. Pero aquí yo les debo enseñar lo que es específicamente el aspecto obstétrico. Aquí ya vamos a ver específicamente qué, el abdomen. En examen físico obstétrico, doctores, ustedes tienen que valorar 3 cosas importantes: inspección, palpación y auscultación. No hacemos percusión, por si acaso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que valora primeramente a la inspección? Esa barriga, ¿cómo está? ¿Han visto muchas veces que las barrigas a veces están como rayadas la barriga? Sí. Que se llama estría del embarazo, que mientras más se distiende el abdomen, se rompe la línea del Angelman y se extiende. O tiene una línea que pinta aquí, ¿no ven? La línea alba. O muchas veces tiene unas manchas acá, que es cloama gravídico. Se fue mucho para acá. Ya. Ahora, lo que yo quiero que ustedes sepan es que examinar y hacer la palpación en una mujer gestante aquí. Esto es el gold estándar de la obstetricia. ¿Qué significa eso? Desde el siglo XIX, doctores, desde el siglo XIX, un médico alemán denominado Alexander Gerhard Leopold inventó 4 maniobras importantes para examinar a una embarazada. Y desde ahí se hace todos los días en la emergencia, en la consulta externa, en hospitalización. Desde ese momento se llama la famosa maniobra de Leopold. Es pregunta de examen. ¿Para qué me sirve saber eso? Porque gracias a ese tipo de maniobra es que voy a buscar o voy a encontrar 4 parámetros importantes que son situación, posición, presentación Yo creo que es por el aire. grado de descanso. Eso es lo que yo busco cuando examino a una embarazada, doctores. Vamos a leer un poquito qué son las maniobras de Leopold. Las maniobras de Leopold son 4. ¿Ya? Dice que estas maniobras, las 3 primeras maniobras, se debe hacer primero se debe colocar uno al lado derecho de la paciente. Usted tiene que saber siempre dónde se ubica. Siempre el lado derecho de la paciente, no de usted. Las 3 primeras maniobras se hacen mirando a la cara de la paciente y la última maniobra se hace mirando a los pies de la paciente. Vamos, léame la primera maniobra, por favor. Lea. Primera maniobra de Leopold. El examinador se sitúa del lado derecho de la paciente y de frente a ella, y con el borde cubital de las 2 manos deprime el abdomen siguiendo el contorno uterino hasta delimitar el fondo del útero. Esto le sirve para realizar un cálculo aproximado del tiempo de gestación. Miren ustedes, yo le dije, ¿cómo pueden sacar la edad gestacional? Y le dije que pueden sacar por examen físico. Y ahora van a saber por qué. Dice que la primera maniobra sirve para valorar ¿qué? ¿Qué dijo el doctor ahorita? Fondo uterino. ¿Hasta dónde está llegando ese abdomen?
ustedes tienen que agarrar dos manitos y ver hasta dónde está llegando ese útero gravídico. ¿Está a nivel del ombligo o ya está a nivel del apéndice cifoide? Pero ¿para qué me sirve eso? Miren ustedes, está usted valorando fondo uterino y además está valorando esto que se llama situación fetal. La situación fetal, doctores, dice que el feto puede estar en una situación longitudinal, que quiere decir recto, puede estar en una situación transversal, y una situación oblicua. Esto es longitudinal, el feto está recto de cabeza. Puede estar cruzado, que es transverso, o puede estar de un lado, que es oblicua. ¿Me entienden eso? Es la relación entre el eje longitudinal de la madre y el eje longitudinal del feto. Si el feto está en esta posición, ¿puede nacer? Sí. ¿Y si está cruzado? ¿O está a un lado? No. No. Para que ustedes ya hayan visto que por examen físico es candidata o no a parte normal. ¿Qué más? ¿De qué más me sirve saber el fondo uterino? La altura Usted va a uterina. aprender a sacar la altura uterina y de acuerdo a eso usted va a saber en qué edad gestacional está. La altura uterina, doctores, se mide desde esto que se llama la sínfisis del pubis hasta el fondo uterino. Mire qué importante es saber dónde está el fondo. Usted ya vio el fondo, perfecto, ahora mida. Sínfisis del pubis, una cinta métrica y valora fondo uterino. ¿Cuánto está midiendo eso? Aquí le dejo una tabla para que usted sepa aquí. Si su paciente tiene una altura uterina de 18 centímetros, ¿cuántas semanas tiene? 20. Si tiene 32, 36. Y si tiene 35 de altura, 42. solamente por examen físico, para que se den cuenta. A partir de las cuantas semanas empieza a ver altura uterina, a partir de las 15 semanas ya se siente la altura uterina, ya crece ese. Ya saben, primera maniobra, ¿para qué sirve? Pregunta de examen. Para determinar la situación del feto. Uterino y La situación del feto. y la altura uterina, y eso determina usted lo que es la situación fetal. Estamos hablando todo del feto, ¿no? Todo eso es situación fetal. Vamos con la segunda maniobra. Acá, caballero. Segunda maniobra. Buscamos la relación que existe entre el dorso del feto y el flanco de la madre. Dorso derecho. Si el dorso fetal se encuentra hacia el flanco derecho de la madre, dorso izquierdo. Si el dorso fetal se encuentra hacia el flanco izquierdo de la madre. Bien, ¿qué quiere decir eso, doctores? Que ahora usted va a buscar qué posición fetal tiene el producto. ¿Es derecho o es izquierdo? ¿Y cómo se hace eso? Si usted ya valoró lo que es el fondo uterino, ¿no es cierto? Usted solamente desliza por los bordes del abdomen, como decía el doctor, y ve, ¿el dorso es derecho o es izquierdo? No se olviden que lo que hablamos del dorso, estamos hablando de la espalda del producto. Pero eso, ¿para qué me sirve saber su dorso? ¿Qué me interesa a mí si es derecho o izquierdo? La posición puede ser derecho o izquierdo, no hay problema en eso. Pero ¿para qué me sirve eso, doctores? Porque es el lugar donde usted va a encontrar lo que es el latido cardiofetal, doctores. Cuando usted encuentra el dorso, usted va a encontrar dónde está latiendo el corazón del bebé. Usted no puede ponerlo arriba, abajo, a un lado, tiene que ser en el dorso que esté en el dorso. ¿Cómo es encontrar un dorso? Usted va a ver que uno de los lados del abdomen es más voluminoso que el otro. Entonces usted pone ahí el dorso y escucha el latido. ¿Cuánto es el valor normal del latido cardiofetal? Arriba de 120. No escucha. Arriba de 120. 120, 160 latidos por minuto. Ahora ya sabes dónde va a escuchar el latido cardiofetal. ¿Ya? No se olviden que eso nos ayuda mucho para ver la vitalidad del feto. Tercera maniobra. A ver, una dama. Acá, usted por favor. ¿Puede ver? Sí.
Ah, no, ese ya lo leí. Tercera maniobra. Acá. Ahí. Ajá. Jugamos la parte fetal que se ofrece o se presenta al estrecho superior de la pelvis materna. Cefálica si la parte fetal que se ofrece al estrecho superior de la pelvis materna es la cabeza fetal. Podálica o pelviana si la parte fetal que se ofrece al estrecho superior de la pelvis materna es la pelvis fetal. Bien, entonces, ¿cuántos tipos de presentación había habido? 2, dice la doctora. ¿No ves? ¿Cuáles son? Cefálica o podálico pelviana. Muy bien, entonces ya vas a ver ahora que si el feto está en posición de ¿qué? De cabeza o está en posición de pie, que se llama podálico o pelviana. Entonces, eso es lo que yo valoro en la tercera maniobra. ¿Y cómo lo realizo? De la siguiente forma. Esta tercera maniobra ya es unimanual, una sola mano, el pulgar y el dedo índice. Dice que tengo que hacer una expresión a nivel de aquí, ¿qué se llama esta región? Hipogastrio, a nivel del pubis. Hago una expresión y la doctora dijo que si el feto está de cabeza, ¿cómo lo voy a sentir? Ahí lo tienen, miren. ¿Qué es lo que voy a sentir si está de cabeza? Duro, redondo, liso y va a haber un peloteo. Pero si está podálico, blando, desigual y no va a pelotear. ¿Entienden eso? Sí. Eso es importante, porque usted en el examen físico, ay, no siento la cabeza, para mí que está podálico, listo, no va para parte. Tiene que ser operada inmediatamente. ¿Ya? Solamente examinar. Por último, doctores, tenemos la última maniobra, que es la que se mira generalmente a los pies de la paciente. Sí, las 3 primeras maniobras vemos la cara y la última a los pies de la paciente. En esta, doctores, valoramos algo que se llama el grado de encajamiento. Le doy la espalda a la paciente y voy a meter mis manitos generalmente al lado del hipogastrio, a nivel del pubis, y voy a ver si esa cabeza ya entró a este hueso que se llama pelvis. ¿Y qué voy a ver ahí? Meto mi manito y veo, ¿pelotea o no pelotea? O ya está fijo. Si ya está fijo, quiere decir que la paciente inició trabajo de parto. ¿Ya? Así se valora la última maniobra, que es grado de encajamiento. Bueno, entonces eso, doctores, es importante, y terminamos con el último paso, que es el famoso tacto o toque vaginal. Con eso, doctores, nosotros lo primero que antes de tocar, ¿cómo se llama esta región? Ya lo vimos, ¿no? Sí. Vulva. ¿Y qué es lo que voy a ver primero antes de tocar? Primero le he dicho, mire y después toque. ¿Será que su paciente no tiene condiloma, no tiene quiste, no tiene lesiones, no hay desgarro? ¿No es cierto? Siempre observe. Y después se hace el tacto vaginal. El tacto vaginal que tiene que llegar generalmente hasta el cuello uterino. ¿Para qué? Para ver si ya hay reblandecimiento, hay borramiento, o todavía está en trabajo de parto, ¿no es cierto? Pero se tiene que valorar la consistencia de ese cuello uterino. ¿Bien? Entonces, hacer el tacto vaginal, doctores, se empieza desde ver la parte de la vulva, la vagina. Posteriormente se va viendo el cuello uterino, qué situación, qué borramiento, qué dilatación. Incluso nosotros valoramos lo que es la ampliación del canal del parto. Terminamos haciendo lo que es el examen de miembros inferiores. Muchas de las veces ustedes van a ver que las pacientes vienen muy edematizadas, pero es una retención de líquido fisiológico. No es porque ella tiene insuficiencia hepática, cardíaca, renal, y usted le va a dar diurético. ¿No es cierto? No se olviden eso. ¿Los exámenes auxiliares serán importantes? Sí. ¿Para qué me sirve saber qué tipo de, por haber una pregunta, ¿para qué me sirve saber qué tipo de sangre es la paciente? Lo que yo dije, no. El grupo sanguíneo. Puede ser. ¿Y qué tal si ella es su esposa y es negativa y usted es positivo? Hay una incompatibilidad RH
y el producto no lo reconoce como propio del organismo y lo quiere eliminar. No me acuerdo. No me acuerdo cómo se llama así esa enfermedad. Laboratorio siempre importante de un hemograma, la serología que siempre se le pide a la paciente, toxoplasmosis, Chaga, BDL y HIV. Toda paciente debe cumplir con eso. Y con todo eso, doctores, de acuerdo a la paridad que le enseñé de edad gestacional, usted llega a una impresión diagnóstica y valora si la paciente tiene un factor de riesgo. Está todo bien con las maniobras, está en su posición, buena presentación, buena posición, no hay nada normal, o está cruzado, o está oblicuo, ¿no es cierto? Usted valora eso. Le enseñé, doctores, que de acuerdo a la paridad, usted va a tener pacientes que, si no tienen hijos, ¿cómo se llama? Mulípara. Si tienen tercer embarazo, Multirípara. cuarto, quinto embarazo, multigesta. Si es menor de edad, Precoz. si es mayor, añosa, ¿no es cierto? Y si eres más de 5 hijos para adelante, gran Multirípara. ya. Muy bien. Entonces, de acuerdo a la conclusión del doctor, usted ha valorado el día de hoy conocer el estado de salud de la madre, la edad del embarazo, la evolución y llega a un tratamiento. Su paciente tiene que hacer dieta, reposo o hay que intervenirla inmediatamente por ser un embarazo de alto riesgo. El pronóstico va a depender de qué riesgo pueda padecer tanto la madre como el niño y no se olviden, doctores, que de lo correcto del diagnóstico que haga, el éxito va a depender de eso. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? Cuando mencionaba las enfermedades, aparte del Chagas y del toxoplasmosis, mencionó otras dos más. Sífilis y HIV. ¿Qué es VIH. No, VIH. Sí. Ya, doctores, para terminar con ustedes, muchos de ustedes me están preguntando acerca de las prácticas anestésico